Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Hermano, yo ansiaba estar aquí en este lugar este domingo, esta mañana. Y así como dice nuestro hermano Omar, durante su ausencia, ¿verdad?, por su enfermedad, extrañó, deseó estar aquí, aunque él tenía comunión, nuestra hermana Ginny y algunos otros hermanos que estuvieron ausentes el domingo pasado, que aunque estamos en comunión todo el tiempo, porque el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros, ese Dios triuno mora en cada uno de nosotros, también debemos tener comunión con nuestros hermanos. Extrañamos a cada hermano cuando no le vemos, porque tenemos una comunión, una coinonía los unos con los otros. Y qué bueno ver a estos hermanos, ¿verdad?, que ya están restablecidos de estas condiciones, de estas pruebitas, hermanos, porque vivimos en el poder del Santo Espíritu de Dios, y cuando estamos llenos del Santo Espíritu de Dios, estas pruebas nos ayudan a seguir creciendo en la santificación progresiva. Así que dice la palabra que todo lo que nos ocurra a nosotros, todo obra para bien a aquellos que amamos, no a todo el mundo, a aquellos que amamos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, todo obra para bien. Pedimos a Dios que nos dé de su poder, el Santo Espíritu, para poder sobrellevar estas pruebas con la paciencia y el amor de Cristo, hermanos, para testimonio. Vamos a estar leyendo un versículo que Pablo dice que todas estas aflicciones que él pasó son para testimonio del poder de Dios y para beneficio nuestro, de los que hoy gozamos de la escritura, de todo el canon bíblico de nuestro Señor. Nuestro hermano Omar está repartiendo material nuevo, y vamos a estar, como siempre, cuando entramos en un capítulo nuevo, explicamos panorámicamente lo que estamos entregando. ¿Por qué? Porque la clase es 1 hora, a veces no podemos abundar todo el material, y para eso damos estos documentos, este estudio, para que usted siga abundando, ampliando el estudio en sus hogares. Y hermano, importante, para que a través de su estudio personal usted aporte a la escuela dominical con sus comentarios, dudas, preguntas, porque aquí todos aprendemos, todos somos discípulos de Cristo, así como nuestro pastor, así como su conocimiento teológico, ¿verdad?, se dedica al estudio de la palabra, porque dice la palabra que debemos estar preparados para todo lo que Dios demande de las cosas de Dios, de su palabra. Así que seamos dirigentes en el estudio de la palabra. Pero antes de discutir un poco el material que están recibiendo, a forma de resumen del capítulo 9, para que los hermanos estuvieron ausentes, estuvimos discutiendo esos versículos 16 y 17, y llegamos a una conclusión. Y antes de leer esta conclusión, voy a leer lo que Juan Calvino, ese reformador, siglo XV-XVI, de la iglesia cristiana, Juan Calvino, el comentario que él hace de Zacarías, sobre todo estos versículos 16 y 17 del capítulo que estudiamos la semana anterior. Dice Calvino, y cito textualmente: los judíos, hasta ahora reducidos en provisiones por causa de la presión del enemigo y por su desobediencia, ya tendrán abundancia, o sea, según el capítulo 9, 16, 17, en el milenio, después de su segunda venida, tendrán abundancia para alegrarse, porque discutimos que se le dará el doble al pueblo de Israel que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador durante este periodo de la tribulación, y tengan entrada amplia a su reino milenial, tendrán la doble porción como pueblo escogido de Dios. Pero no solamente eso, el nuevo pacto, Zacarías 31 al 34, habla que no solamente habrá bendición durante el milenio para el pueblo de Israel, sino de todas las naciones, aquellos que se anexen al cuerpo de Cristo, o sea, que sean parte del pueblo de Dios, porque la segunda venida viene, discutimos la semana pasada, Jehová, hombre glorificado, Jesucristo es el que viene en la segunda venida. Por tanto, aquellos de las naciones que acepten a Jesucristo a través de la predicación de los 144,000 escogidos de Dios, que proclamarán, escuchen, en el poder del Santo Espíritu de Dios, testimonio de Cristo, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, aún ese tiempo habrá salvación. Millones y millones de las naciones vendrán a los pies de Cristo a recibirle y lo esperarán en esa segunda venida. Por tanto, dice Juan Calvino, no meramente los israelitas, sino también los de las naciones, y los jóvenes y las doncellas, que discutimos, que los jóvenes crecerán por el trigo y las doncellas por el vino, pero no el vino embriagante, sino el vino en cuanto al fruto de la vid, que es la uva. Eso lo discutimos la semana pasada. O sea, que en un sentido que habrá abundancia en la agricultura, habrá abundancia de provisiones,
durante este reino milenial, la tierra restablecida y experimentado algo, yo diría, hermano, como ese jardín del Edén en la Mesopotamia, en el torrente fértil. Así será en el milenio, habrá una abundancia tremenda. Los arcos de guerra serán construidos como asadones para la siembra. Habrá paz, no solamente entre Israel en sí, entre el reino del norte y el reino del sur, que hasta hoy están divididos, porque los judíos, que son los de Judá, dicen que los israelitas, los de Efraín, son perros, hasta el día de hoy. Porque según segundo libro de Reyes, capítulo 17, fueron mezclados con los asirios, y ellos le llaman mestizos, inclusive le dicen bastardos, y peor aún, a Jesucristo le dijeron que era hijo de un samaritano. A Jesucristo, a nuestro Salvador. Ofendiendo a nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo, ofendiendo a su madre María y ofendiendo a su padre legal José. Tremendo. Pero dice Calvino aquí, lo que hemos estudiado, habrá bendición para el pueblo de Israel colectivamente y para las naciones. Aquellos que como nosotros hoy amamos al Señor, amen, se amparen en el cobijo del Señor en su segunda venida. Él los amparará y no serán tocados y tendrán entrada amplia al reino milenial. Antes de comenzar el estudio de hoy, quisiera aclarar varias cosas. No por Israel ser escogido pueblo de Dios no garantiza que todos serán salvos. Por el mero hecho de que estemos en la iglesia y vengamos cada martes a cada ensayo del coro y a cada domingo, eso no garantiza de que usted se va a salvar, de que usted se va a gastar en la iglesia. ¿Qué lo garantiza? Un arrepentimiento, su fe depositada en Cristo Jesús y los méritos de Cristo aplicados a su persona. Entonces, usted y yo tenemos seguridad de salvación. Y usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, nunca perderemos la salvación. Por tanto, aquel judío, en el contexto cuando Cristo estaba aquí en la tierra, caminando por los caminos polvorientos de Galilea, aquel que no le vio como ese Mesías, el Cristo de Dios esperado, como su Salvador, como Señor y Dios de su vida, experimentará, y murió en esa condición, experimentará la destrucción en el juicio final, Apocalipsis 21, 11 al 15. Ahora, este periodo de purga para el pueblo de Israel, primeramente para el pueblo de Israel y las naciones durante la tribulación, muchos israelitas vendrán y aceptarán a ese que viene en su segunda venida, Jesucristo, como su Salvador. Pero muchos no lo aceptarán. Cristo dijo, Mateo 24, la parábola de 10 vírgenes, velad, en el contexto judío, velad. Aplicación para nosotros, siempre lo discutimos en la clase, esperamos a Cristo cuando. Ahora que Cristo ve, Señor, ahora mismo, llévanos contigo. Queremos disfrutar de la presencia exhaustiva, plena y total de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mora en cada uno de nosotros, hermano. Pero yo quiero experimentar como los apóstoles, no solamente verlo, escucharlo, sino palparlo. Porque ese Dios hombre, perpetuamente como Dios, eternamente como Dios, perpetuamente como hombre, es el que veremos nosotros, hermanos, cara a cara. Y al menos yo espero a mi Cristo sobre todas las cosas. ¿Conlleva muchas bendiciones? Sí, Nueva Jerusalén. Hemos discutido aquí mar de cristal, calles de oro, unas puertas, 12 puertas de perlas enormes, unas dimensiones tremendas, una abundancia tremenda, pero hermano, lo más importante es que allí estaremos delante de la presencia de nuestro Señor. Eso es lo más importante. Ahora bien, no todos los israelitas disfrutarán de estas bendiciones. Todo hermano, todo es a través de Cristo. La elección de Dios, predestinación, salvación, redención, justificación, adopción como hijos de Dios es a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. El único camino al Padre, Jesucristo. Por tanto, a mí me encantó tanto el otro día cuando el pastor dijo, no estoy hablando solamente de bautistas, estoy hablando de todo aquel que está en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, hermano, no importando en qué congregación esté, no importando la denominación, siempre y cuando
está en Cristo, en la sana doctrina, es hermano suyo, es hermano nuestro. Y se va en el resto de la iglesia. Porque yo pertenezco, hoy día, soy miembro de una iglesia bautista. Pero el 95% de mi familia son pentecostales. Y un 5% metodistas. Son mi familia carnal, pero son mis hermanos en Cristo y se van conmigo en el rapto de la iglesia. Y tenemos que acabar de entender eso. Que no es denominación. No es yo pertenezco a tal iglesia. Porque Cristo dijo, Juan 14, y yo me iré y prepararé lugar para vosotros, para ustedes, para usted y para mí. O sea, yo me siento de una parcelita para los bautistas, una parcelita para los pentecostales, una parcelita para los metodistas. ¿Sabe por qué, hermano? Yo cuando voy a los seminarios que nos invitan a otras iglesias, no me gusta que me señalen. Sí, yo cuando me presento a la audiencia, con mi nombre, a qué iglesia pertenezco, quién es mi pastor, y que estoy en ese momento allí con permiso de mi pastor. ¿Verdad? Pero no me gusta que me encajonen dentro de que soy bautista. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la denominación bautista hay 19 subdivisiones. Bautistas del sur, bautistas del norte, bautistas fundamentalistas, liberales. Independientes. Dentro de los pentecostales, 11. Y si seguimos por ahí, los metodistas, 3 grupos. Entonces, hermano, es una iglesia que viene a buscar a Cristo. Por tanto, aquel judío que viene a los pies de Cristo, en esta dispensación de la iglesia, no de la gracia, de la iglesia, se va con Cristo en el resto de la iglesia. ¿Verdad? Y aquellos que durante la tribulación acepten a Cristo como su único y exclusivo Salvador, serán su pueblo que entrarán en ese reino milenial. Porque había unos juicios sobre Israel y las naciones, que habla Apocalipsis 24, pero que esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, sobre todo Ezequiel 20, 33 al 38, habla de este juicio de Israel que tenía que ser a través de Cristo, que aquel cuando Cristo, Jehová, hombre glorificado Jesucristo, venga a su segunda venida, aquel que no haya venido a los pies de Cristo, que la sangre de Cristo no ha sido aplicada a su vida, experimentará destrucción y no entrará a ese reino milenial. Y lo más grave de esto, hermano, lo más grave de esto, que esos que sobrevivan, vamos a tomar estos 5 minutos para explicar, estos que sobrevivan durante el tiempo de la tribulación. ¿Por qué digo esto? Hablamos la semana pasada, cuando en la guerra del Armagedón, que comenzará en Megiddo, donde cruzarán ese mar, río Éufrates, que será secado para dar paso a estas tropas de los enemigos de toda la historia de Israel. Cristo, Zacarías 12, 1 al 4, posará sus pies sobre el monte de los Olivos, los Olivetes, y habrá una gran expansión de este valle. Y ahí Joel 2.3 dice que es el valle de la decisión. Y a veces discutimos la semana pasada que muchos comentaristas se descuelgan porque piensan de, bueno, o es Megiddo, o es en el Josafat, valle de Cedrón, o es en el de Edom, o dice que Jesucristo subirá a Edom con sus vestiduras ensangrentadas, por la gran matanza que habrá allí. Discutimos la semana pasada que eso comienza desde Megiddo y cubrirá básicamente toda la Palestina. Son 290 millas desde el monte Megiddo hasta Edom o Petra, donde harán esas últimas matanzas. Y entonces Jesucristo subirá con sus vestiduras ensangrentadas al valle de la decisión a hacer que juicio. Porque recordemos que en esta guerra de Armagedón se levantarán los ejércitos de las naciones. Pero habrán seres humanos vivos para ese entonces. Primeramente, los escogidos de Dios, los 144.000, que no va a morir ninguno de ellos. Serán decapitados, pero no los 144.000, porque esos ellos están sellados para que durante esos 7 años prediquen el Evangelio de Cristo. Morirán otros que aceptarán a Cristo. Porque Cristo dijo, aquel que ponga su vida por mí, la ganará. Muchos serán, miles y miles, millones serán decapitados por el testimonio de Cristo. Ahora, cuando Cristo ya hizo la matanza de los ejércitos enemigos de él como persona y de su pueblo Israel, entonces los que sobrevivan, escucha, habrán 2 tipos de sobrevivientes: los crédulos, discutimos la clase pasada que no serán tocados porque están cobijados por la sangre de Cristo, y los incrédulos que no se anexaron o no se unieron a estas naciones. Pero Cristo dijo algo muy claro:
aquel que no es conmigo, contra mí es. Y dijo más, aquel que no edifica, destruye. ¿Verdad? Por tanto, estos que sobrevivan, que no aceptaron a Cristo, pero tampoco subieron a las naciones para ir en guerra contra Jesucristo, pero como no están en Cristo, no pueden entrar en el reino milenial. Serán cortados de la tierra. Y lo peor de esto, hermanos, que estas personas serán lanzados directamente al lago de fuego y azufre, donde primeramente irá la bestia y el falso profeta. A diferencia, este juicio es distinto, el valle de la decisión, que habla Joel 3, distinto al juicio de Apocalipsis 20, 11, 15, que habla del juicio del trono blanco, que es al final de los 1000 años. Por tanto, que porque muchos sobrevivan, que no sabemos qué cantidad, la Biblia no habla de eso, porque antes del Armagedón, después de los 3 años y medio, que viene lo que se conoce como la gran tribulación, recordemos, ese tiempo de 7 años, los primeros 3 años y medio, habrá cierta paz virtual, no una paz real, pero a la mitad, a los 3 años y medio, el anticristo cortará el pacto con Israel y cortará los sacrificios y habrá una abominación. Y entonces comienza lo que se conoce como la gran tribulación, tiempo como nunca experimentado en la humanidad. Y hay un juicio, las trompetas, los sellos, las trompetas y las copas, y habrá unas plagas que mucha de la humanidad morirá. Pero en este evento, la segunda venida, habrá muchos sobrevivientes. No solamente crédulos, sino también incrédulos, pero serán cortados de la tierra. Por tanto, que el Israel que no recibió a Cristo durante la tribulación, o el de las naciones que no recibió a Cristo, será cortado y no entrará a ese reino milenial. Y Cristo usa una advertencia de esto en parábolas. Mateo 24, 25 habla de unas parábolas, 5 parábolas. La higuera, el ladrón en la noche, que vendrá como ladrón en la noche, el siervo fiel, las 10 vírgenes y los talentos. Para que estuvieran preparados los judíos en ese contexto de su segunda venida, para cuando él viniera, estuvieran preparados, estuvieran vigilantes en el servicio. Lo que habla es que es perseverancia. Perseverancia. Siempre decimos que no es decirnos yo acerca a Cristo en un culto, en una predicación, levanté la mano, acerca a Cristo. No, no, la pregunta es, ¿hubo un arrepentimiento genuino? ¿Fue usted circuncidado de corazón? Vive, Jesucristo dice, no solamente que levanten la mano en un culto, parafraseando en nuestro contexto, sino que tú vives una vida santa como yo demando que tú debes vivir. Eso demuestra que realmente somos hijos de Dios, cuando vivimos una vida en santidad. No por levantar la mano en un culto, y porque hay una fe intelectual y una fe salvífica. Porque muchas veces, aquí todos los domingos el pastor predica, hace un llamado. Y las personas se saben pecadores, pero pocos se sienten pecadores. Ellos saberme que soy pecador, reconocer que soy pecador, y saberme, sentirme pecador, que si no soy lavado por la sangre de Cristo, mi alma se perderá eternamente en la segunda muerte, en una separación de Dios. Por tanto, no tanto, aunque lo conlleva, no tanto testificar a Cristo, es vivir a Cristo. Con este cuerpo, que es templo de su Santo Espíritu, Romanos 12:1 dice que nuestro cuerpo sea sacrificio agradable a Dios. ¿Cómo la gente puede ver que Dios se manifiesta en mi vida? A través de mi cuerpo. ¿Verdad que sí? A través de mis acciones, de mi hablar, de mi caminar, de mi actuar, de mi comportamiento. Por tanto, no todos los israelitas entrarán a este reino milenial por estas bendiciones. Y ustedes tienen unos documentos, vamos a estar discutiéndolo, esos documentos que tienen en la mano. Primeramente tenemos un bosquejo, la primera página. Este bosquejo solamente vamos a estar usándolo para estos 3 versículos que vamos a discutir hoy. Dice el título que le hemos puesto, el liderazgo bueno y el liderazgo malo. Un gran contraste. Vamos a buscar un sentido original en ese contexto que está hablando Zacarías, capítulo 10, en el 518 a.C. Y tenemos que buscar una aplicación hoy día a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos determinar un líder,
un pastor que realmente está caminando en el poder del Santo Espíritu de Dios, que está predicando su palabra y que es un hombre de testimonio. Porque hoy día, hermano, y lo digo abiertamente, hay muchos charlatanes, supuestos pastores, que lo hacen oprimiendo al pueblo de Dios, matando, entrando a palos las ovejas de Dios. Yo digo que son unos contumaces charlatanes y son unos payasos, porque Pablo dijo: seré yo un espectador de los ángeles de Dios. Hermano, hoy, en este momento, esto está lleno de ángeles aquí. Y no estoy hablando bobería. La carta a Corintios lo dice. Que tengamos cuidado cómo nos conducimos en el templo, en la iglesia, porque hay ángeles viendo lo que estamos haciendo. Y Pablo dijo: yo no quiero ser un espectáculo, un payaso. Dijo: ni a los hombres que le hablan de Cristo, ni a los ángeles que ven lo que yo hago en el ministerio de Cristo. Y esos hombres, si no se arrepienten, tendrán una justa retribución en el rastro de la iglesia, pero también en juicio final. Apocalipsis 20:11. Y dice el apóstol Santiago que si usted no tiene llamado para pastor, no se meta pastor. Si usted no tiene llamado para maestro bíblico, no se meta ahí. ¿Sabe por qué? Porque más se les demandará a los pastores y a los ministros de Dios, evangelistas, pastores, maestros bíblicos, más inclusive los diáconos, porque dice la palabra que los diáconos son escogidos por Dios y deben ser capaces de enseñar la palabra. Por tanto, tenga cuidado. Si usted tiene un llamado y usted está actuando en el llamado de Dios, en el poder del Santo Espíritu, usted es ese. Si usted no tiene llamado, no se mete. Y eso es lo que pasa, que muchos se autoproclaman, se autonombran pastores, pero no tienen, primero, el llamado de Dios, y segundo, no se hacen a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. En otras palabras, no se someten a Cristo Jesús y a su palabra. Introducción. Esto solamente Zacarías 10:1 al 3 versículos. Dice: el hombre, introducción aquí, no tienen sus papeles, el hombre necesita confiar en alguien a quien pedir ayuda. Nosotros realmente dependemos del poder, del favor, de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ha establecido una iglesia. Y hermano, y escuche, no hay ninguna organización secular en el mundo más organizada que la iglesia. Cuando nos regimos conforme a las Escrituras, cuando nos regimos conforme a las Escrituras, no hay ninguna en cuanto a organización. Si fuéramos a comparar la organización de la iglesia con cualquier otra organización gubernamental, política, en cuanto a deportes, en cuanto a la milicia, no hay ninguna, si caminamos conforme a la Biblia, que sea tan organizada como la iglesia. Ayer estábamos en un evento de nuestro hijo, de los Marine Corps de esta nación, hermano, y yo mientras estaba viendo todo lo que ellos estaban haciendo, yo decía: Señor, ¿qué organización? ¿Cómo siguen el reglamento de estos muchachos? Los líderes. Había un mayor allí de los Marine Corps. Y yo mientras estaba en aquella carpa observando todo, Señor, esta gente organizada, pero una organización secular, y cómo ellos respetan sus reglamentos, cómo la vestimenta que ellos llevan, cómo se rigen por las órdenes de sus superiores. ¿Y por qué tu iglesia no camina así? Yo me sorprendí, primero, hermano, en el orden, la organización, el respeto a los mayores, el seguimiento a los reglamentos, una actividad de más de 6 horas, la organización. Hermano, una cosa increíble, Señor. Yo mientras estaba allí, yo pensando: Señor, si es que no hay nada, esta gente, esta organización, son nada comparada a la organización de tu iglesia. Por eso cuando caminamos según tu palabra. Y yo primero busqué una aplicación para mí. Lo que aprendí yo ayer con estos muchachos de los Marine Corps. Esa organización, hermano, es la que falta la iglesia. ¿Por qué no está? Porque no nos hacemos a la cabeza que es Cristo, tan simple como eso.
Y hablo, hermano, no esta persona, sino en sentido general. La iglesia como tal. No se hace a la cabeza. Por tanto, nosotros dependemos de Cristo, pero necesitamos de hombres que Cristo pone en su llamado, los pone en esos ministerios para ser administradores del Evangelio de Cristo. Pablo dijo, a nosotros se nos ha confiado el Evangelio de Cristo. Por tanto, hermano, cuando usted es un pastor, evangelista, maestro, se le ha confiado el Evangelio de Cristo. Cuidado. Cuidado. Necesitamos de estos hombres para que nos ayuden a entender la palabra, a que nos aconsejen según el consejo bíblico. Dice, consejo y orientación. Seguimos. Zacarías habla sobre esto al pueblo y a los líderes. Él hace clara la diferencia entre el líder bueno y el líder malo. Hay que saber quién es nuestro líder. Y los líderes deben aprender a saber qué tipos de líderes son. ¿Verdad que sí? Y yo no estoy aludando nada, pero demos gracias a Dios que nuestro pastor es un hombre serio, un hombre de Dios, ¿verdad? Porque eso lo he dicho a él personalmente y donde quiera que me paro lo digo. Y que aquí se predica la palabra de Dios. ¿De que nos falta mucho? Sí, tenemos que seguir creciendo, seguro que sí, pero tenemos un hombre serio como pastor de este rebaño. Y usted, hermano, empezando yo primero, no critiquemos, oremos por nuestro pastor. Que Dios nos siga bendiciendo, usándolo poderosamente y que levante hombres y mujeres que le ayudemos a levantarle sus manos. Porque los pastores se cansan, hermano. Son humanos, tienen una batalla más que usted y que yo. Por tanto, necesitamos de estos hombres. Cuando tenemos un pastor en nuestro pastor es Jesucristo. Pero hay un colaborador suyo en esta iglesia, se llama Pastor Rafael González. Oremos por ese pastor, demos gracias a Dios por él y ayudemos. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, la paciencia para amarle más, orar por él y levantarle su mano. Que levante hombres y mujeres que lo ayuden en esta obra que no es de él. Entonces, claro, aquí se me revuelca el estómago cuando dice mi iglesia, pastores. Iglesia tú. ¿Usted tiene iglesia? Yo pensaba que esta iglesia era de Cristo. Pues se acabó la conferencia. Así lo digo sin empezar. No, la iglesia de Cristo. No mi ministerio, el ministerio de Cristo, donde Él me ha puesto a trabajar. Es distinto. Porque son dones del Señor. La obra es de Cristo, no del pastor. O sea, pidamos a Dios que nuestro pastor se jubile aquí. Pero hoy el pastor Rafael González, dentro de varios no saben quién puede ser. ¿Verdad que sí? Por tanto, porque es iglesia de Cristo, Él pone y quita, tan simple como eso. Dice, y tenemos que hacer la diferencia dentro de nuestra misma iglesia, quién es un verdadero líder y quién es un verdadero líder. ¿A quién yo puedo escuchar? Mi pastor predica la palabra, mi pastor enseña la palabra, mi pastor yo veo que vive una vida en santidad, que es espiritual, que es un hombre serio, que las finanzas de la congregación nuestra se manejan concretamente y correctamente. Podemos distinguir si ese líder de la iglesia es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Bíblicamente. ¿Verdad que sí? Y oremos porque siempre sea así. Lo he dicho, el día que no sea así, el primero que sale corriendo por esa puerta es este que está acá. Claramente. Oremos para que siempre aquí se predique la palabra de Dios, el estudio bíblico diligente y que sigamos creciendo en el amor de Cristo. Tanto aquí va a hablar de los líderes malos y líderes malos. 1. Jehová, el líder ejemplar. Nosotros, aquí 10:1, el líder ejemplar es Jehová Dios. O sea, cuando decimos Jehová Dios, el Dios del pueblo judío y el Dios de la iglesia, que es uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Número 1, Él está presente siempre y a toda hora. Pedidle a Él. Presente en todo tiempo y pendiente a nuestra necesidad, hermano, aún antes de usted orar, abrir su boca. Él sabe cuál es su necesidad. Él sabe cuál es su necesidad y la proveerá. Yo recuerdo una predicación del pastor Charles Stanley y aprendí con eso, que cuando vamos en oración, ay Señor, gracias por esto, ay necesito esto, necesito lo otro. Y el pastor Charles Stanley dice, muchas veces necesitamos ir a nuestra intimidad con el Señor y simplemente postrarnos delante de ese Dios y callar, permitir que nos hable.
permitir que nos salga nuestras vidas. Y estamos hablando y hablando y hablando y no damos tiempo y no escuchamos. Y Él dice que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Confiemos en el Señor. Pidamos por otro. Señor, y tú conoces mi necesidad. Él sabe cuáles son. Por tanto, Él está dispuesto. Él es fiel y poderoso. Fiel a Él, a su palabra. Él ha prometido que nos bendecirá. Él ha prometido que proveerá. Él ha prometido que nada os faltará. Esto no implica que pasemos algunas necesidades, situaciones. Muchas veces, por nosotros ser desobedientes, rebeldes a veces con hijos de Dios, pasamos situaciones, pero hermano, aún así Él sigue obrando con nosotros. Estamos guardados en la mano de Dios. 3. Él sabe la necesidad de su pueblo y la satisface. No solamente la sabe, sino que satisface nuestra necesidad. 2. Dice, resultado de confiar en los malos líderes, falsa doctrina. ¿Cuál es el resultado? El 10.2b dice, desilusión, tristeza y problema tras problema. 2. Abandono, soledad y pérdida. Porque estos pseudo pastores falsos, que muchos predican la prosperidad, sí, pero hay una prosperidad, pero de ellos nada más, y el pueblo pasando necesidades. Y escuchen, es bíblico que los líderes, el contexto judío, estos sacerdotes, sumos sacerdotes y los levitas vivieran de las ovejas. Sí, eso es bíblico. Es bíblico que los pastores tomen de la leche de las ovejas. Eso es bíblico. Pero no que maten a las ovejas, no que se coman a las ovejas. Muchos de estos líderes, después que desgarran la oveja, la dejan sin piel, entonces la tiran a la calle. Cuando ya no tienen nada que extraer de ella, cuando ya no hay leche, cuando ya no hay lana, las tiran a la calle, los charlatanes. Y por eso dice aquí que hay abandono, soledad y pérdida. 3, aflicción. Tercero, advertencia a los líderes malos. Una advertencia que hace Zacarías y por aplicación hoy día a la iglesia. 1. Los ídolos son dioses falsos. Porque esta gente que predica la prosperidad, ¿cuál es su Dios? El Dios mamón, el Dios billete, el Dios dinero. Y así lo predican ellos. No, nuestro Dios es Dios mamón, que nos da el billete. 2. Los adivinos son engañadores. Porque estos pastores comienzan a profetizar. Y usted, hermana, usted va a hacer tremenda obra, Dios le va a dar una iglesia de 10,000. Pues seguro cuando pasan el servicio de la ofrenda, usted no pone 5, usted pone ahí porque está como negociando con Dios. 10,000 para que Dios te dé 10,000. ¿Verdad que sí? No, la Biblia dice que Dios proveerá conforme a sus riquezas y gloria. Porque hermano, nada. Si usted da 10,000, esos 10,000 se los dio Dios a usted. Todo es de Él. Por eso yo siempre digo, no es que nosotros le devolvemos a Dios el 10%. Todo es de Él. Él nos deja administrar el 90%, que es de Él. No, yo voy a sacar el 10% porque es de Dios. No, es que todo es de Él. Y yo no quiero tocar ciertos puntos, pero no el diezmo, hermano. Más del diezmo. Pero también Pablo, el Espíritu Santo, habló a través de Jesús a los fariseos que hacían colbán. ¿Sabes lo que es eso? Sus padres pasando hambre por dar el diezmo a la iglesia. Y Jesús le dijo, hipócritas, colbán. Sus padres en necesidad, pero no, esto es la ofrenda del Señor, esto es para el templo. Sus padres se morían de hambre en el contexto. Es ofrenda, hermano, que no le agrada a Dios, que Dios no la recibe. Que Dios la recibe. Y nos estamos ajustando a sistemas de hombre.
sé si me estoy dando a entender con esto. Dice, los falsos pastores serán castigados, una advertencia para estos charlatanes. Si no se arrepienten de corazón, son limpiados por la sangre de Cristo, recibirán justa retribución. Tremendo. Recordemos, hermanos, así como en el cielo hay diferentes recompensas, ¿verdad que sí? Cuando Cristo venga por la iglesia, seremos levantados, limpiados de toda mancha, toda arruga, y Él se presentará a sí mismo a esa iglesia sin mancha y sin arruga, y comienza lo que llama el bema, el juicio de Jesucristo a la iglesia, no para pérdida de salvación, sino para otorgamiento de recompensas. 5 coronas, ¿verdad? Hay personas que se llevarán 1, 3, 4, 5, pero aún esas coronas, como ha sido una obra de Cristo que Él ha preparado de antemano para que usted y yo caminemos en ella, dice que cuando las recibamos de las manos de Él, las coronas, sea la que usted se gane, dice que las pondremos a sus pies. En otras palabras, Señor, estas coronas son tuyas, son obras que tú preparaste para que yo caminara y las hice en tu poder, por tanto no son obras mías, son obras tuyas, estas son tuyas, las pondremos a sus pies. Tú eres el merecedor, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Así como hay entrada amplia al reino de los cielos, también hay distintos niveles de castigo en el infierno. Por eso que dice que a los maestros y pastores se les demandará más. El castigo va a ser más insoportable en el infierno. Hay diferentes niveles de castigo en el infierno. Por tanto, estos charlatanes, contumaces, en ese contexto, falsos profetas, falsos sacerdotes, adivinos, agoreros, y hoy día, falsos maestros, no solamente pastores, falsos maestros, que arrastran a la congregación, a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, y que no es bíblico, si no se arrepienten, recibirán el castigo más horrendo en el lago de fuego y azufre. Conclusión, dice, un mal liderazgo tiene como fin un tremendo fracaso. La iglesia necesita, buscando una aplicación a nosotros hoy, la iglesia necesita de líderes buenos y espirituales. El hombre que teme a Jehová y confía en Él podrá ser un líder que impactará en la vida de los creyentes en una forma positiva y podrá decir las palabras del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Verdad? Y esto, para aclarar esto, la palabra en el griego, Pablo no dice imitador. En nuestro castellano, pues, lo entendemos así, porque esto no es por imitación, esto es por comunión con Cristo. Pablo dice, así como yo soy uno en Cristo, por la comunión que tengo en Él, así usted haga como yo hago. O sea, esto no es cuestión de imitación. Caminar como Él anduvo, significa que yo, mientras más comunión tenga, más limpiado soy, más santificado voy caminando, pues realmente demuestro cada día, o sea, hermano, esto cada uno de nosotros aplicándolo a cada uno. Yo hablo de primera persona, porque hermano, que Dios mío, todos nosotros, cada uno, sí, porque hermano, ese maestro, hermano, es que yo no puedo hablar de tercera, tengo que hablar de mi persona, no puedo hablar de terceras personas, pero eso cuando yo hablo de que yo soy poderoso en Cristo, está hablando de cada uno de nosotros, porque usted está en Cristo y somos uno en Cristo, ¿verdad? Entonces podemos caminar y demostrar más a Cristo, no tanto por lo que hablamos, sino por cómo es nuestro camino, ¿verdad? Porque de qué vale yo hablar mucho a mis compañeros de Cristo, de la santidad, de que estamos siendo perfeccionados, de que Cristo comenzó una obra, pero mi trabajo comienzo a robarme un lápiz. Y hermano, y las personas en conversa saben la palabra, pero la Biblia dice también que no robarás. Y eso es de un cristiano, ¿verdad que sí? O sea, que nuestra vida sea conforme a lo que hablamos. Porque empezamos a ser maledicientes, comenzamos a hablar malo, palabras obscenas, o estar en un ambiente que no corresponde a uno de Dios, ¿verdad? Porque cuando en nuestro ambiente de trabajo comienzan estas charlas, estas conversaciones que nada me aprovechan a mí, yo tengo que salir corriendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque soy débil. 5 minutos y termino como el peor de ellos. ¿Verdad? Y como yo me reconozco mi debilidad, pues salgo corriendo
como José, de esa tentación, de ese ambiente, salgo corriendo. Porque si me quedo ahí, eso no agrada al Señor. Por tanto, hemos titulado este estudio como Jehová redimirá a su pueblo. Zacarías 10, 1 al 12, en el contexto general, que son 12 versículos. Quizá hoy ni comencemos a los versículos, simplemente el estudio introductorio. Siempre, cuando comenzamos un capítulo nuevo, hacemos un estudio introductorio para tener un panorama a qué es lo que nos estamos enfrentando en este capítulo. 12 versículos. Este capítulo va a llevar unas 5 o 6 clases. Vamos a estar dividiendo 2 versículos, 3 versículos, en algunos de los casos un solo versículo, por la trascendencia que tiene este capítulo número 10. Ahora, Jehová redimirá a su pueblo. Cuando usted hace una lectura, o que han hecho ya la lectura de este capítulo número 10, se darán cuenta por qué este título. Ahora, muchas veces, cuando hacemos el estudio bíblico, recuerda que siempre hacemos el estudio en 6 versiones distintas de la palabra de Dios y buscamos dentro lo que se llaman las pericopas. Cuando usted abre su Biblia, usted abre ahí Zacarías 10, hay un título. Recuerde, hermano, esto no es inspirado, es el traductor que lee y según lo que el contenido del capítulo, él da un título a esa porción bíblica. Reina Valera 60, dentro de estos 12 versículos, concentrándonos en estos 3 primeros que vamos a estar tratando, ellos dicen que Jehová redimirá a su pueblo. La otro renglón dice, Biblia de América, promesas de bendición. Pero no podemos quedarnos ahí. No utilizamos porque las promesas comienzan desde el capítulo número 9. No solamente desde el 10, como hemos discutido aquí. Dice la versión, Dios ha hablado en promesa del Señor. Pero no una sola promesa. Hemos discutido que desde Zacarías 9:10 hasta el 10:8, que estamos en ese transcurso de estos 2 capítulos, hay 8 bendiciones. Ya hemos discutido 4, ¿verdad que sí? Dice, Nueva Biblia de los Hispanos, promesas de bendición. Pero no están específicas. Nueva versión internacional en azul, el Señor cuidará de Judá. No cae dentro del contexto, porque el versículo número 2 dice que Judá. Pero en el 7 habla de Efraín, o del reino del norte, o de Israel. O sea que no solamente bendecirá a Judá. ¿Y dónde dejamos cuando leímos anteriormente el capítulo anterior que habrá paz entre Efraín, reino del norte, Israel y Judá? No solamente la bendición es para Judá, para los judíos, como ellos creen hasta el día de hoy. Quizás este traductor de la nueva versión internacional, quizás un judío o descendiente de judíos. O sea, hermano, ¿qué quiero dar cuenta? Que cuando estudiamos la Biblia tenemos que exprimir nuestra mente. Ese título no cae con este capítulo, porque no solamente la bendición. Cuando yo leo el versículo 7, dice, y haré de Efraín. ¿Quién me puede leer? Zacarías 17. Zacarías 17, rapidito. Ajá. Y hermana, usted misma léame. ¿No lo terminó? Diga. 17. Léamelo nuevamente, perdón. Léamelo nuevamente. Zacarías 17. Ajá. Ahora me puede leer el 3. 3. O sea que el versículo número 3 dice que habrá bendición para Judá, pero el 7 me dice que también para Efraín o Israel. Por tanto, en ese contexto, ese título de el Señor cuidará de Judá, no podemos aplicarlo porque también hay una bendición, hay una protección para Efraín, el reino del norte. La otra dice, Jehová vindicará su pueblo, Reina Valera actualizada. Pero hermano, no hay vindicación si primero no hay redención. ¿Ven? Nosotros hemos sido redimidos. ¿Qué estamos esperando? La redención final. ¿Cuándo va a ser?
Iglesia, ¿cuándo va a ser nuestra redención final? En el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga, cuidado, en el rapto de la iglesia. Porque después viene en su segunda venida. Yo le espero en el rapto. Yo me voy, hermano, como usted dice, hermano, con un cohete por ese techo para allá, cuando Cristo venga al rapto de la iglesia. ¿Verdad que sí? Seremos transformados, hermano. Yo espero a Cristo vivo. Yo oro, Señor, nosotros esperamos a Cristo vivo, perdón. Esperamos a Cristo vivo. Queremos ser transformados. Yo no quiero experimentar la muerte. Pero si llega la muerte, Pablo dijo, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Y la muerte, si llegara, es ganancia porque estaré delante de mi Señor. Pero Pablo dijo en primera carta a los Tesalonicenses 4:18, y nosotros, los que quedemos vivos, o sea que Pablo esperaba a Cristo en ese entonces, en esa iglesia primitiva, y yo espero a Cristo hoy. Y yo digo como Pablo, Señor, yo te espero a ti vivo, yo quiero ser transformado. Y aquellos familiares míos, hermanos nuestros de esta iglesia que han muerto en ti, serán levantados y juntos nos encontraremos contigo en esa nube y tú nos llevarás a nuestra casa celestial. Lo que tú prometiste en Juan 14. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Amén. ¿Cuánto esperan a Cristo hoy? Amén. Dice la Biblia textual, la última. Dice restauración de Judá y de Efraín. Este también podríamos usarlo como el título de nuestro estudio, restauración de Judá y de Efraín. Pero hemos usado ese de Jehová, aquí en la Jehová redimirá a su pueblo, primeramente judío, durante el milenio, pero también a los de las naciones que se anexen a ese pueblo. Hoy día, Cristo dice que Cristo vino a los suyos, a los judíos, mas los judíos no le recibieron. Juan, donde tuvo esta conversación, esta interactuación con la samaritana, Juan 4, 20 al 24, le dijo, un momentito, samaritana, ustedes en este monte, en Jericín, adoran lo que no conocen. Nosotros, Jesús, hombre, como judío de sangre, hijo de María, descendiente de Isaí, era el vástago de David, Jesucristo hombre, dijo, yo como judío, nosotros como judíos, adoramos en Jerusalén, en Sion, lo que conocemos, porque yo en cuanto a la carne, soy judío. Y dijo más, y Dios Padre es Espíritu. Está diciendo en otras palabras, tú estás viendo a Dios encarnado. Por tanto, primeramente a los judíos, pero también a los de las naciones que se anexen a ese pueblo durante el tiempo de la tribulación. A través del candelabro de Dios, que es su palabra, que se le entregó al pueblo judío. Yo no sé por qué tanto la iglesia cristiana tiene tanto en contra de los judíos. Si lo que nosotros conocemos de la palabra es a través de los judíos, si nuestro Salvador viene a través de los judíos, ¿por qué tanta cosa con los judíos? Yo estaba hablando ayer con la novia de mi hijo, de que nosotros, en nuestro contexto, somos cristianos, evangélicos, pero nuestra creencia es judeo-cristiana. Ahora, yo tengo que actuar como la iglesia de Cristo, porque yo no soy judío, pero tampoco tengo que estar echando tierra al pueblo de Dios. Cuidado con el pueblo judío. Oramos para que Dios los bendiga, oramos para que haya un arrepentimiento y se vuelvan a su Dios, al Dios suyo, Jehová Dios, que es nuestro Dios, Jesucristo. Uno, tres personas, una sola sustancia, una sola esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, en ese sentido, Jehová redimirá a su pueblo. ¿Por qué? Porque serán lavados por la sangre de Cristo. Aceptarán a aquellos que nuestros padres negaron. Cuando Él dijo, a lo suyo vino, a este mundo, a todo lo que es de Él, mas los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero ahora nosotros sabemos que tú eres el Cristo de Dios, que tú viniste en tu primer advenimiento y nuestros padres, como judíos, te negaron y más que eso, te crucificaron a la cruz del Calvario. Pero nosotros creemos en ti y creemos en tu segunda venida y que tú vienes y que tú cumplirás las promesas de Jehová Dios en la Palestina toda, en el pacto abrahámico, Abraham 15, un pacto en tres: pacto palestino, tierra,
pacto davídico, simiente, Jesucristo, por donde venía el Salvador. Y 3, nuevo pacto, Jeremías 31. Bendición primeramente para el pueblo judío, pero también para los naciones. Por tanto, a través de ese evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que la trajo Dios eterno, encarnado, no incarnado. Dios no se metió en un cuerpo de un hombre, Dios se revistió de humanidad, que es distinto. Distinto. Dios, por eso que monte la transfiguración, Juan 17, que se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago. Cristo mostró un destello de su gloria a estos 3 hombres. Un destello. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dios lleno de luz y de verdad. Y hoy la iglesia buscando el Cristo de poder. Mi Cristo es poderoso, mi Cristo es Dios, es todopoderoso, pero más que eso, lleno de gracia. Ese es al Dios que yo busco, al lleno de gracia, de misericordia, de perdón. Indudablemente es también todopoderoso. Pero hoy la iglesia buscando manifestaciones de poder. No, si Juan lo vio, Juan vio su gloria. Hermano, cuando Dios se reviste, es un mandilón o una ropa de trabajo. Dice, acampó, tabernaculió, hizo campaña, hizo casa aquí en la tierra y habitó con uno de nosotros. Jesucristo tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio. Fue tentado en todo. ¿Verdad que sí? Sufrió como hombre, porque era Dios hombre. Pero Jesucristo, en el monte de la transfiguración, básicamente se abrió un poco su vestidura humana y salió la gloria de Dios. Ellos pudieron ver ese resplandor. Por eso Juan dice, y lleno de gracia, lleno de luz. Fue lo que sorprendió a Juan. Juan vio a Jesucristo haciendo un milagro, indudablemente. Sobre todo era el discípulo más cercano, más íntimo. Eran 12, 3 y 1, discípulo amado de Jesús, Juan de Jesús. Él vio todos los milagros de Jesús. Pero lo más que le sorprendió a Juan es que dijo, lleno de gracia, lleno de luz y de verdad, porque eres verdad. Tremendo, hermano. Hoy la iglesia buscando el Cristo de poder. No. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Seguro que sí. Pero hermano, si la gracia de Dios no es derramada en usted, y usted sellado con el Santo Espíritu Santo de Dios, no hay poder en usted. Buscamos al Cristo de gracia, al Cristo de misericordia, para que seamos sellados con su Santo Espíritu y caminemos en el poder de Cristo. Por tanto, para nosotros como Juan, lleno de luz, lleno de gracia y de verdad. Todopoderoso, indudablemente, pero lleno de luz y lleno de gracia. Otro documento que ustedes tienen es referencias cruzadas. A los hermanos que yo sé que hay hermanos que les gusta el estudio bíblico, a todos, por eso usted está aquí, les puedo comunicar porque les gusta el estudio bíblico, quiere honrar a su padre a través de ser diligente en el estudio de la palabra. Referencias cruzadas, todas estas referencias, hermanos, para que usted las pueda ir leyendo el capítulo y buscándola para que usted amplíe más el estudio bíblico. También tenemos referencias, citas y referencias. Versos del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo. En este caso, Zacarías 10:2 de este capítulo, ese versículo, es citado en Mateo 9:36 y Marcos 6:34. Eso es lo que llamamos referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo, para que sigan haciendo el estudio en su hogar. Otro, palabras sobresalientes. ¿Por qué añadimos esto, hermano? Porque cuando hacemos el estudio bíblico, hay palabras, todo es palabra de Dios, pero hay palabras claves que tenemos que buscar en ese contexto judío. ¿Qué aplicación tiene para mí? Por ejemplo, aquí me tocó mucho tribulación, pedir, batalla,
guardaré, fortaleceré, desechado, silbido el llamado de Dios. O sea, estas palabras, hermano, cuando usted las va buscando, leyendo su Biblia, buscando el significado de esas palabras, usted amplía ese conocimiento, usted puede entender más la palabra de Dios. Por eso hemos sacado esta sesión nueva de palabras sobresalientes en estos 12 versículos para que usted vaya ampliando más. Cuando estemos en la escuela dominical, usted pueda traer esos comentarios, dudas, información, para que todos sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Otro documento que usted tiene es la concordancia. Como siempre, en cada capítulo tenemos una concordancia. Ahí están letras chiquiticas, pero ustedes lo tienen en sus papeles. Dios tiene que ser buscado y no los ídolos. Versículos 1 y 2. Tal como Él visitó a su rebaño por su pecado, así Él los salvará y restaurará. En otras palabras, así como Cristo vino para limpiar a los judíos de su pecado, de su transgresión, de su impiedad, Él ha prometido que volverá y ese remanente fiel, Él lo limpiará y entrarán al reino milenial. Siempre, versículo a versículo, frase por frase, para que usted vaya haciendo este estudio más amplio en sus hogares. También están las versiones de la Biblia, que son los últimos 2 papeles, 6 versiones. Ahí estamos trabajando con lo que es Biblia de las Américas, Biblia textual, Biblia de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 1909. Discutimos capítulo 9, comenzaban ahí, Zacarías 9:10 hasta el 10:8, estamos transcurriendo este estudio. Hay 8 bendiciones para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel y las naciones que acepten a Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Durante el tiempo de la tribulación. Bendiciones, y hemos discutido 4 ya en este capítulo número 9. Ahí vemos las 4 que hemos discutido y vamos a entrar ahora en la 5ª bendición. Zacarías 10:2. Está la 5ª bendición, que dice: la 5ª bendición profetizada es la eliminación del anatema religioso, en otras palabras, al culto a ídolos y de los malos pastores. Zacarías 10:1 al 3. Ahí tenemos la 5ª bendición. El único que será adorado en el milenio será nuestro Señor Jesucristo. Hoy día hay judíos que adoran a Jehová Dios, a su Dios, pero hay judíos que se han vuelto a la idolatría. Así como hay mucha gente que supuestamente son parte de la iglesia, pero siguen a ídolos. Supuestos hijos de Dios leyendo el horóscopo. ¿Qué usted hace leyendo el horóscopo? Consulte a su Dios, al Dios Todopoderoso, que conoce su vida, que ha delineado el arquitecto de su vida desde antes de la fundación del mundo, que hace un hijo de Dios buscando el horóscopo, hermano. Eso es anatema, maldición. ¿Qué hace consultando al tarot? Que hay gente que va a la iglesia y va a leerse las cartas. Usted, hermano, usted lo que está... Yo espero que aquí ninguno estemos en esas cosas, porque eso es anatema y trae maldición a su vida y trae maldición a la iglesia. Cuidado. Cuidemos, hermanos, de esas cosas, de esas abominaciones. Por tanto, aquí está hablando, siempre buscamos una aplicación. Lo que habló Zacarías en ese contexto y la aplicación para nosotros. Habrá una limpieza, una eliminación del anatema religioso, sino que será adorado a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Salvador, Redentor, Señor y Dios universal. Regirá con vara de hierro a las naciones. Así que, hermano, estamos ya por terminar esta clase. Hemos hecho este estudio introductorio, Zacarías número 10, y el próximo domingo entonces comenzamos con los versículos, versículo a versículo, básicamente, palabra por palabra, a desglosar todo esto que Zacarías está profetizando en esa aplicación, en ese sentido original para ese entonces, y buscar una aplicación para usted y para mí hoy día, porque es palabra de Dios, palabra eterna, edificante, útil para todo tiempo. Una frase que usa nuestra iglesia ahí, nuestro hermano Julio pone ahí en la internet, dice:
sana doctrina, hermano Julio, en toda época. Palabra de Dios. Así, hermano, que nos ponemos de pies y pues, esperamos el próximo domingo para comenzar el estudio de Zacarías capítulo 10, versículo 1 al 3. Vaya estudiando el material que le hemos provisto. Si alguno no lo tiene, hermano Omar tiene algunas copias que sobraron. Si algunos no llegaron después, para que vayan estudiando este material, para traer preguntas, comentarios, inclusive del capítulo 9, si se quedaron algunas dudas, para contestarlas. Así que oramos y nos preparamos para el culto a continuación. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre Santo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ser redimidos. Gracias por ser limpiados por la sangre de Cristo. Gracias porque ahora podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Y disfrutamos de esa salvación, de esa bendita salvación y el regalo inmerecido de la vida eterna, mi Señor. Gracias por tu favor. Gracias por la salvación. Gracias por este día. Gracias por traernos con bien aquí, Padre Santo. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Padre, que conforman parte de esta asamblea, de la única iglesia tuya, que es la iglesia de Cristo, por la que tú vienes pronto, Padre Santo. Bendícelos, Padre Santo. Bendice también a cada asamblea, Padre Santo, a cada iglesia que como hoy se reúne como nosotros a rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, Padre Santo, y que tu bendición, Padre, sea derramada en cada lugar donde se proclame, donde invoquen tu santo y bendito nombre, Padre Santo y Padre de la gloria. Bendice, Padre, a los miembros del coro, que ahorita te estarán cantando olor fragante hasta tu trono, Padre Santo, y que tu bendición descienda, Padre Santo, impregne este lugar, Padre Santo y Padre de la gloria, y que tu Espíritu Santo, no que lo sintamos, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, sino que sea manifiesto en medio nuestro, Padre Santo y Padre de la gloria. Gracias por la palabra que tú traes a través de tu siervo, tu mensajero, tu vocero, nuestro pastor Azael González, Padre Santo. Que sea edificante a nuestras vidas, Padre Santo, que estremezca nuestras vidas, que simbre nuestros corazones, Padre Santo, que nos hable a cada uno de nosotros para seguir creciendo en tu palabra y en la santificación progresiva, Padre Santo. Ayúdanos para el resto de la semana a santificarte a ti, Padre Santo, y a esperar inminentemente, en cualquier momento, a nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo. Y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.